Señora consejera, señor Monago, los premios Ceres y la ceremonia de entrega de los mismos han supuesto un gasto de 836.000 euros a todos los extremeños y extremeñas. Es el mejor ejemplo de despilfarro, el mejor de todos desde el tiempo en el que están gobernando y la mejor muestra de cómo se puede dilapidar el dinero público. 836.000 euros de todos los extremeños. El año en el que llegaron se cargaron los premios Extremadura a la creación y entonces, por cierto, eran bastante más económicos que estos. Adujeron que en tiempos de crisis no se podían gastar en cosas superfluas. Un año después, el señor Monago ha sentido la llamada de la vanidad. Ya se sabe lo que decía el otro día en los premios. Los premios Ceres, señora consejera, no han aportado nada al Festival de Teatro Clásico de Mérida. Lo importante del Festival de Teatro Clásico de Mérida fue hasta el día de la clausura, hasta una hora antes de la clausura. No trate de enmascarar ambas cosas que no son lo mismo. Con los 836.000 euros despilfarrados en los premios Ceres, señora consejera, señor presidente, se podían articular 2.100 ayudas de 400 euros, o lo que es lo mismo, 400 euros durante 6 meses para 350 familias paradas sin prestaciones. Por el fotocall de los premios, señora consejera, han pasado muchos altos cargos de la Junta de Extremadura y muchos famosos de este país también, pero no han pasado aquellos extremeños que le han cerrado los PAC, aquellos extremeños que no van a tener transporte escolar, no han pasado aquellos extremeños a los que le han eliminado hasta el 2015 la ley de dependencia, no han pasado aquellos que están sin empleo y no tienen renta mínima de inserción, no han pasado los 164.000 parados de esta región, no pasaron tampoco los pensionistas que con el copago de las medicinas están financiando el déficit de la Junta de Extremadura. Señora consejera, señor Monago, Extremadura lleva un año dirigida por su gobierno y en este año ha habido un crecimiento exponencial del desempleo y nosotros consideramos, igual que muchos extremeños, que han despilfarrado 836.000 euros que tenían que haber sido destinados a la creación de empleo. Su gobierno es tan manirroto y tan despilfarrador como lo que ustedes criticaban, porque los premios Extremadura a la creación eran una cuarta parte más baratos que lo que hoy son los premios Ceres. Ustedes han hecho una modificación de crédito para quitarle a los ayuntamientos la partida de 836.000 euros para arreglar instalaciones deportivas, que esas sí que generaban actividad y empleo en los municipios, mientras que con los 836.000 euros de los premios Ceres hemos tenido mucha foto y poco empleo. Nada más y muchas gracias.